tan extraños que ya no recuerdo nada de todo lo que viví. Me estuve escondiendo tanto que el aliento se me fue apagando y dejé de sonreír. Buenas noches. Todos los días negros se fueron entre tu pelo y veo el viento que aún queda por venir. Busqué en el lugar más alejado y más La música nos conecta. de tu mano y que me Y esta canción hoy y volver me conecta especialmente otra vez con nuestra invitada. Lo sabréis más tarde. Y voy a pasar a invitarla a Erika Falcón. Una felicidad para mí poder compartir hoy más este espacio con ella. A ver si se va uniendo por aquí. Gracias por estar ahí. Como siempre, seas quien seas y estés donde estés. Ahora, más tarde, cuando sea. Sí, empieza a escuchar Erika esta canción y ahí está. Y volver otra vez a empezar. Volveré aunque ya no te haga. Volveré. Volveré aunque sea lo último que haga. Si no tuvieras tanto miedo y quieras sin ponerle freno a tus ganas de ganar, bailaríamos tan pegados y agarrados que nadie jamás nos podría separar. Y volver otra vez a empezar. Muy buenas noches, Erika. Buenas noches, qué buen recibimiento. Bueno, es bueno reconocer la autoría y los autores escuchándolos antes, Maravillosos. para quien no los conozca. Y esta canción más tarde también le daremos el significado, lo que significa también para nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo un ratito contigo y como decía, así con este recibimiento, ¿no? Que nos trae tantos recuerdos y bueno, tantas emociones. Hablaremos más tarde de esos recuerdos y a dónde queremos volver. ¿A dónde volveremos? ¿Y a dónde volveremos? Una chica esta tarde me preguntaba, joven, 20 y pocos años, me preguntaba, ¿pero qué te inspira a ti? ¿No? De cómo yo decía, joven, pues sí, es buena pregunta, ¿no? Sí, porque parece que es a un lugar, a un país, pero realmente tiene algo más profundo, ¿no? Tenía algo más profundo. ¿Volver a dónde, no? Bueno, ¿qué voy a decir yo de Erika Falcón? Lo primero, ¿cuál es tu segundo apellido? Delgado. Ya sabes que para mí es muy importante la integridad de todo ese conjunto. Y tengo dos nombres también. Soy Erika María Falcón Delgado. Bien. Ya coge uno más fuerza cuando realmente nombras un verdadero nombre íntegro, ¿no?
Y ¿qué voy a decir yo de Erika Falcón? Bueno, el otro día, ¿quién no conoce a Erika? Y otro día me contactó una chica de Asturias y me preguntaba algo relacionado, bueno, pues con lo femenino, con determinado, y dijo, ¿y no conoces a Erika? Y dijo, pues no. Y entonces le di tu contacto y dije, mira qué curioso, no conocía a Erika. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? Claro. Para mí fue una sorpresa, porque digo, ¿quién no conoce a Erika hoy? Pues mucha gente, claro. ¿Qué voy a decir bueno, yo de ti? Sí, pues que sí, pues voy a decir lo que siento en este momento, ¿no? Que más allá de aquel, digamos, esa presentación que puedo hacer de ti, porque siento que como que no es necesario, pero habrá alguien que vea y como bien dices, pues te estará conociendo, te conocerá más tarde. Más allá de todo ello, yo resaltaría de ti tu trayectoria, tu bagaje ya, tu experiencia, bueno, tu recorrido. Y detrás de todas esas inmensas, digamos, formaciones que has realizado, pues a mí, desde hace un tiempo para mí, sabes que es un ser especial y que me transmites mucha integridad, mucha presencia, mucha coherencia y para mí en el ámbito y en el momento en el que me voy viviendo, para mí eso es muy importante, más allá de todo lo demás y lo que conlleva ese acompañamiento y esa presencia de Erika. Es lo que quería nombrar, así que me ha venido así. Gracias. Y claro, esto va de preguntar también, ¿no? Bueno, si no, pues hacemos aquí un Va de compartir preguntar, así sin ¿no? más. Va de preguntar también. Uno cuando no se prepara preguntas, pues Pues si se encuentra en el momento, ¿no? Y voy a conectarme con un momento que te he escuchado así, ¿no? Lo llevo escuchando porque, bueno, te llevo escuchado desde bien pequeña, ¿no? Como que tenías un anhelo, como diciendo, este no es mi lugar, ¿dónde estará mi lugar? Como que, ¿no? Ahora, más tarde, después, cuando vayamos a ese lugar donde ahora parece que has encontrado, quiero empezar por ahí, por ese momento de cuando eras pequeña y sentías como ese anhelo, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde? Como que parece que no soy de aquí. Mm. Sí, esto es algo que, bueno, que sentía muchas veces, ¿no? Cuando era pequeña y creo que te compartí en varias ocasiones y seguro muchos de los que están por aquí también, de que como que me sentía como un poco fuera de lugar en mi casa, ¿no? Con mis padres. Bueno, no solo con mis padres, era como con el entorno que me rodeaba en general, ¿no? Como que me sentía un poco extraterrestre. Y a veces me sigue pasando, pero ya no de la misma forma, ¿no? Pero porque pues ahora ya tienes como una comprensión diferente, ¿no? Pero cuando era niña, desde muy pequeñita, pues sentía como que eso, como que faltaba algo, ¿no? Como para encajar dentro de eso que era lo que se suponía que había, ¿no? Como que no me cuadraba lo que me contaban que era la realidad con lo que yo sentía que era la realidad, ¿no? Y entonces eso pues durante los primeros años de mi vida, pues me hacía sentirme como muy desubicada, ¿no? De la realidad, porque era como eso, como que no entendía nada, ¿no? Porque había como una contradicción entre lo que yo recibía de fuera, que se suponía que era la realidad, y lo que yo sentía dentro de mí que era completamente diferente, ¿no? Y esto pues me llevó durante mucho tiempo pues a esto, ¿no? Yo creo que hasta mi adolescencia, que sentía que, bueno, en la adolescencia como ya mucho, ya sabes, ¿no? Como todavía mucho más, con más intensidad, ¿no? Pero sí como que eso, como que me llevaba a experimentarme a mí misma también
que faltaban cosas, ¿no? Como que la realidad que yo percibía le faltaban cosas a lo que me compartían los demás que era la realidad, ¿no? Y bueno, pues eso, desde pequeña siempre tuve ahí como compartirme, ¿no? Pues desde lo más cercano con mi familia, ¿no? Con mis padres y más tarde con mis hermanos. Y luego ya pues con amigos y bueno, la sociedad que me rodeaba. Siempre había como esas cosas que hacía esta niña que no sabemos de dónde sale, ¿no? Y que hace unas cosas muy raras que no sabemos de qué va, ¿no? Y pues eso, pues yo creo que así como una de las primeras que me recuerdan, ¿no? Que me recuerda a mi madre muchas veces, es con 3 años, cuando se murió mi abuelo materno, pues que estaban ahí mi abuela y mi madre, como pues claro, después de morirse, ¿no? Justo no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, pero hacía como nada que se había muerto. Y entonces ella me recuerda siempre, mi madre, que fui a junto de ellas y les pedí que se sentasen como en la mesa, ¿no? Y nos pusimos allí y yo les dije como, el abuelo me dice que está todo bien, que él está muy bien y que no os preocupéis, que no lloréis, ¿vale? Entonces como que estéis tranquilas y que está todo bien. Y bueno, pues de ahí, ¿no? Desde ese momento de esas conexiones así bueno, pues en este caso con mi abuelo materno, pero pues también ahora no desde otro lugar ya, pero sí con esa conexión con lo ancestral, ¿no? Más allá de mis ancestros maternos y paternos, pero sí como con esa energía ancestral, ¿no? Tanto de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Como también de otras culturas, ¿no? Pues ahí también ese otro momento, ¿no? En el que pues en el colegio me pidieron como que hiciésemos un trabajo que tenía que ver con Mahoma y con el Corán, ¿no? Y también recuerdo que fue como otro de esos momentos en los que como que me fui a otro lugar, ¿no? Y entonces como que me volví loca, ¿no? Metiéndome ahí como súper metida con Mahoma y recuerdo también, mi madre me recuerda muchas veces también ese momento como es que estabas loquísima con Mahoma y venga Mahoma para aquí, Mahoma para allá y el Corán y no sé qué. Y bueno, como así como momentos muy, muy puntuales, ¿no? Pero sí como de esas conexiones con otros lugares, otras culturas que, bueno, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? En mayor o menor medida, como que tenemos pues esas conexiones con otras personas, otros lugares, otras situaciones, otras culturas, ¿no? Que pues no sabemos muy, muy bien por qué, ¿no? Pero hay como esas conexiones invisibles que nos llevan, ¿no? A que se despierte algo adentro de nosotras y de nosotros que quizás no podemos entender muy bien ni explicar tampoco muy bien, porque va más allá de muchas veces de esas comprensiones racionales que intentamos tener, ¿no? sobre el mundo que nos rodea y sobre esta realidad que percibimos más como con los ojos, ¿no? que pueden ver. Pero si nos vamos al sentir y al corazón, yo creo que sí todos podemos como identificar esa sensación de conexión, ¿no? Con otros espacios, otras culturas, otros lugares, ¿no? Y bueno, pues esto un poco. Bueno, la charla era practicando el intersor, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo Estamos que, en ello. es lo que estamos haciendo, ¿no? Has hablado de los abuelos y te he escuchado, creo recordar en alguna voz que su partida fue muy importante para tu despertar, que como fueron como un momento importante, ¿no? De tu vida, en el momento en que ellos se despidieron, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí mis abuelos son como una parte muy importante de mi vida y de mi recorrido también, ¿no? De esto, pues que llamamos despertar o como cada uno quiera nombrarlo, ¿no?
Pero sí, o sea, desde, pues eso, desde pequeña, ¿no? Con este abuelo materno que fue como el primero en marcharse. Luego se fue mi abuela paterna, también cuando estaba en el colegio, que también fue como, pues es un momento muy vivido como muy dramático, ¿no? En aquel instante. Y después ya que fue como el momento en el que ya sí como que empecé a cuestionarme mucho, ¿no? La realidad en la que vivía y la forma en la que vivía, ya fue cuando se fue mi abuelo paterno y al año siguiente mi abuela materna, que fue como un momento pues en el que yo estaba así como pues después de ese momento tan dramático, ¿no? De la muerte de mi abuela paterna, ¿no? Que fue así como ir en picado, ¿no? Y meterme ahí como, bueno, pues como en lo que se creía que era la vida y lo que se suponía que tenía que ser la vida, ¿no? Y que para mí fue como un momento de, pues de muerto viviente, que digo yo, ¿no? De esto de que vas viviendo por la vida, pero realmente no estás vivo, ¿no? Porque es como que la vida te va llevando, ¿no? Para un lado, para el otro, y es como que hay una resignación, ¿no? A de, pues esto es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Y no puedo hacer nada con ello, ¿no? Y entonces, pues esto muchas veces nos lleva pues a vivir la vida desde ahí, ¿no? Desde ese lugar en el que entramos en este, bueno, pues eso, para mí la palabra es resignación porque es como que, pues como que te dejas ir y parece que tú no tienes ningún poder personal, ¿no? Sobre tus decisiones, tu vida, cómo quieres hacerlo, qué es lo que quieres vivir y qué es lo que no, y de qué forma también, ¿no? Que para mí era como lo más importante. Y entonces fue como desde ahí como meterme súper profundo en este aspecto y hasta la muerte de, pues como te decía, ¿no? De mi abuelo paterno y de mi abuela materna, mi abuelo paterno que fue como, pues también, ¿no? Como un momento con mucha intensidad porque él llevaba muchos años como que estaba ya muy mal, con muchas operaciones, haciéndose diálisis, bueno, un proceso así como de irse como muy, muy intenso. Y entonces yo estaba viendo como todo aquello y era como, pero es que no puede ser que la vida sea esto, ¿no? O sea, venimos aquí y resulta que nos vamos y nos vamos sin haber vivido como queríamos, sin tener nada que hacer con todo esto que estamos viviendo aquí y encima nos vamos y nos vamos de esta forma, ¿no? Con todo este dolor, con todo este sufrimiento, con todo este como no hay nada que hacer y para mí era como, no puede ser que la vida sea esto. Y entonces ahí con su muerte y después al año siguiente con la muerte de mi abuela materna, que era como con la que más relación tenía porque vivía en casa con nosotros, entonces como que compartíamos muy a diario. Pues fue como, bueno, esto y como muchas otras cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida, ¿no? Como pues eso, una relación que tenía y que era como, ¿esto qué es? No, no puede ser tampoco esto las relaciones y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Que estaban ocurriendo, mi trabajo en aquel momento, bueno, eso, como todo lo que había a mi alrededor, de repente era como que en ese momento cuando se fueron mis dos abuelos, ¿no? Fue como que sentí toda esa fuerza, ¿no? Que ellos me transmitían y todo ese cuestionamiento también que yo me permitía hacer según la experiencia que yo veía, ¿no? A través de ellos. Y eso fue como lo que me dio el impulso, ¿no? Como para decir, ya, basta, no puede ser esto la realidad, yo creo que no es esto la realidad y voy a ver qué es, voy a descubrirlo, ¿no? Y entonces ahí pues fue cuando, pues eso, lo solté todo, la pareja, el trabajo, todo, y pues fui a descubrir qué era la realidad y pues aquí sigo. ¿Cómo se llama tu abuelo paterno y tu abuela materna? Porque ya sabes que tú los estás continuando también. Sí, pues mi abuelo paterno se llama Argimiro y mi abuela materna Celia.
Muy Pues a partir de agradecida. ahí, lo sé, sé que a partir de ahí inicias un camino de búsqueda de sentido, te adentras en otras culturas, te adentras en formación, ayurveda, en registros, en respiración, en 50.000 historias que podáis imaginar, ahí ha estado Erika formándose, ¿no? Pero sé que también llega un momento importante en esa búsqueda de sentido que nos resuena a muchos, al cual me incluyo, que es el momento Camino de Santiago. Sí, sí, el Camino de Santiago pues fue también otro de esos momentos, ¿no? De, pues eso, de la vida que estoy viviendo no tiene sentido, ¿no? Y entonces, pues de nuevo, ¿no? Para mí, esto, María, seguro que lo corrobora, ¿no? Esa luna en Escorpio, ¿no? Que me lleva como a morir y a renacer tantas veces en mi vida, ¿no? Como de momentos de, vale, esto por aquí ya no va más, como que lo suelto todo y voy y renazco desde lo nuevo, ¿no? Ahora he aprendido a que no hay necesidad como de ir tanto al extremo, ¿no? Y que se puede ir soltando de otra forma, ¿no? Como más amorosa, a medida que ya lo vas viendo, ¿no? Pues puedes ir como soltando cosas que pues que ya no están vibrando con quien tú eres, ¿no? O ya no están resonando y hay otras que puedes que puedes mantener, ¿no? Y como ir soltando más de a poco, sin que sea tan heavy, ¿no? Como de Cali, de saco el hacha y lo destruyo todo y vuelvo otra vez, ¿no? Que también se puede hacer así, pero que no, no es la única forma. Y el Camino de Santiago, pues fue uno de esos momentos también de, pues eso, de soltarlo todo, ¿no? Soltar pues en aquel momento estaba trabajando en un laboratorio de química ambiental y esto es una parte que no mucha gente conoce. En aquel momento pues eso, estaba trabajando en el laboratorio como química ambiental, que fue como lo que yo estudié pensando que desde ahí pues podía apoyar de alguna forma como la tierra o cuidar de alguna forma la tierra, ¿no? Pero bueno, cuando estaba ahí en el laboratorio, pues me di cuenta de que no era mi sitio. O sea, que fantástico el trabajo, ¿no? De química ambiental, pero no era lo mío, porque era como estar metida ahí delante de una maquinita durante 8 horas al día haciendo dosis o sea, analizando como lodos, aguas, pero en microdosis, ¿no? Y como ahí simplemente esperando a que la máquina dijese cómo estaba la muestra y sin pues nadie con quien compartir prácticamente, ¿no? Nadie con quien relacionarme, porque muchas mañanas estaba yo sola en el laboratorio y recuerdo un día como con mucha claridad de estar frente a la maquinita, ¿no? Y como que me vino el pensamiento de, ¿realmente quieres pasar el resto de tu vida haciendo esto? Y fue como, no. O sea, no sé qué voy a hacer, pero esto tengo claro que no. Y entonces en ese momento, pues como no sabía qué era lo que quería hacer y necesitaba como encontrar un poco de claridad en ese sentido, ¿no? Porque ya sí me había metido un poco en el mundo del masaje y de la ayurveda y era algo que me gustaba, pero como que me faltaba algo más, ¿no? Como que quería algo más. Y, y entonces, pues ahí en ese momento fue como, pues de nuevo, lo suelto y me voy a caminar. Y me fui a caminar 1 mes y medio al camino de Santiago. También en aquel momento estaba trabajando en una librería que, bueno, esto es otra historia, pero también forma parte de mi historia, ¿no? Porque había, pues eso, este momento de mi vida en el que yo necesitaba como, yo creía que necesitaba tener esa seguridad de tener trabajo, o sea, no solamente uno, varios, porque si se iba uno, pues, ¿qué iba a hacer? Que me quedaba sin esa estabilidad, ¿no? Y entonces, pues ahí en ese momento dejé los trabajos y me fui a caminar. Y elegí el Camino de Santiago porque yo estaba, pues como te decía, trabajando también en una librería y dentro de la sección en la que estaban también las guías de viajes, ¿no? Y entonces pues venía mucha gente a buscar guías de viajes
Y una de las cosas que más pedían, pues eran guías sobre el Camino de Santiago, porque yo estaba en Santiago y había muchos peregrinos, ¿no? Y entonces como que muchos de ellos venían y me decían, uf, es que el Camino de Santiago me cambió la vida, es que esto hay que hacerlo porque es que te cambia la vida. Y yo recuerdo de pensar muchas veces de, a ver, sí, bueno, es un viaje, claro, te cambian muchas cosas, pero tanto como para cambiarte la vida, ¿no? Y, y recuerdo que después de que regresé del camino, iba yo, ¿no? Como loca de, es que tenéis que hacer el Camino de Santiago, porque es que de verdad que os cambia la vida. Y sí, para mí ahí fue como también, ¿no? Un antes y un después en ese sentido, ¿no? De, pues de nuevo, soltar y ya como hubo también un momento muy bonito después de cuando ya regresé del camino, ¿no? Que era como, pues eso, un momento en el que no tenía como eso que yo creía que era lo que te daba la seguridad, ¿no? Que era ese trabajo fijo, estable, todas estas cosas que nos cuentan. Y era como, pues eso, llegué del Camino de Santiago sin paro, sin ninguna cosa de estas, y con toda mi intención puesta, porque eso fue lo que yo sembré durante el Camino de Santiago, que era empezar a hacer pues los círculos de mujeres, empezar a hacer masaje, empezar a hacer terapias, todo esto, ¿no? Y, y recuerdo que era como muy loco porque pues era como que podía percibir como la magia y el cuidado de la vida, ¿no? Porque era como que aparentemente no había esa estabilidad, esa seguridad, todo esto, ¿no? O sea, yo no sabía si iba a tener para pagar la próxima factura que me iba a llegar, pero pues mágicamente esto se daba, ¿no? Y eso como que había momentos que era como muy locos porque era como que faltaba que llegase como los céntimos exactos para cubrir los gastos que yo necesitaba, ¿no? Entonces fue también como un momento en el que, pues eso, yo sentí mucho desde la propia experiencia como ese cuidado y ese sostén de la vida, ¿no? Entonces como que eso también generó pues esa confianza en mí, ¿no? De que siempre estamos cuidados y siempre estamos siendo sostenidos por la vida. Aunque no sepamos muy bien cómo ni de qué forma, pero así es. Y ahora escuchándote, ya a medida que te ibas conociendo un poco más y le ibas encontrando un cierto sentido a tu existencia, ahí como que empezaste a encontrar ese propósito en tu camino, ¿no? Acompañar lo femenino, que ahí es donde intuyo que nació ese femenino integral para acompañar a esas mujeres en su autoconocimiento, en ese autocuidado, en ese empoderamiento, ¿no? En esa, bueno, pues sentir lo que cada uno de nosotros hemos ido conociendo, como que Erika lleva toda esa trayectoria, ¿no? Todo ese recorrido y todo ese tiempo, ¿no? Dedicándose a ese propósito, ¿no? Eh, Entiendo que a partir de ahí fue donde empezaste a desplegar más, ¿no? Ese camino de acompañamiento hacia la mujer, ¿no? Mm. Sí, en realidad, pues eso, los círculos de mujeres surgieron porque yo quería experimentar un círculo de mujeres. No había ninguno, ni en Santiago ni en Galicia en aquel momento. Y fue como, pues eso, al llegar del Camino de Santiago, fue como, bueno, pues si no hay ninguno, pues lo voy a crear, porque yo quiero ver qué es eso de los círculos de mujeres, ¿no? Y qué se experimenta en un círculo de mujeres, cómo es, qué se hace, ¿no? Y para qué sirve, qué es esto. Y entonces ahí pues creé el Círculo de Mujeres en Santiago, que siempre decía, ¿no? A las mujeres cuando venían que realmente el círculo lo había creado porque yo quería un círculo de mujeres, ¿no? Y como que eso pues fue como, bueno, pues si no hay, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y luego ya veremos a ver qué hacemos o qué no hacemos o cómo funciona esto, pero primero vamos a buscar a más mujeres que quieran, ¿no? Ver qué es un círculo de mujeres y experimentar lo que es un círculo de mujeres. Y pues esto fue muy, muy bonito también porque, pues eso, dentro de esta magia que había después del Camino de Santiago,
pues recuerdo ese momento, ¿no? De estar queriendo como montar el círculo de mujeres y yo vivía en una zona de Santiago que es la Carballeira de San Lorenzo y ahí hay pues un espacio cultural súper bonito que está justo en la Carballeira. Y recuerdo un día que estábamos regresando para casa en el coche y entonces estaban haciendo allí pues, no sé, un evento, no recuerdo de qué. Y entonces fue como en aquel momento con mi pareja, con Alberto, ¿no? Pues le dije, que le voy a preguntar a ver si puedo hacer los círculos de mujeres aquí en este espacio, si sería posible. Entonces, nada, me bajé y fui allí a hablar con ellos y recuerdo hablar con Maribel, que era en aquel momento la presidenta del espacio, y fue como, sí, sí, claro, como, mira, este es el espacio que hay, puedes venir cuando quieras, toma, aquí tienes las llaves, cuando tú quieras, ¿no? Y fue como, vale, pues ya está, ya hay el espacio, están puestos carteles, ¿no? Así que, bueno, como que todo fluía de forma muy, pues eso, muy, muy fácil, ¿no? Y eso, pues, como que internamente como que me decía, ¿no? Intuía que era como por ahí, porque como esto como que resultaba como muy fácil todo, ¿no? Y como que venía dado de alguna forma. Y entonces, pues a partir de ahí también fue como mi propio camino de autodescubrimiento de lo femenino, ¿no? Porque pues todas y todos venimos de una sociedad en la que lo femenino, pues, bueno, pues por diversas razones, pues fue rechazado, fue olvidado, fue muchas cosas. Y pues en estos últimos años, ¿no? Pues hemos ido como haciendo ese tránsito de nuevo, de recordar qué es lo femenino y de despertar ese femenino de nuevo en nuestro cuerpo, tanto para hombres como para mujeres, no solamente para las mujeres, para todos, ¿no? Pero primero pues necesitaba empezar por mí misma como mujer, como mi propia experiencia y a partir de ahí pues también abrir el espacio para que los hombres también pudiesen llegar a estos encuentros, ¿no? Y de hecho, solo los últimos años que vivía en Santiago teníamos encuentros mixtos también allí, que también era como súper bello, ¿no? Permitirnos ese momento de encontrarnos en círculo, hombres y mujeres, y poder, pues, eso, conversar simplemente o, bueno, hacer cualquier cosa, compartirnos, ¿no? Que al final era un poco lo que todas y todos buscábamos, ¿no? Ese poder compartirnos desde otro lugar diferente, ¿no? Desde el lugar que habitualmente pues ves en la sociedad, ¿no? O está como más integrado en la sociedad, sino desde un lugar desde lo femenino, ¿no? Desde ese espacio de vulnerabilidad, de apertura, de sensibilidad, ¿no? En el que permites que salga también esa parte más masculina, pero sin que se olvide lo femenino, ¿no? O sea, un lugar que, pues eso, que sea inclusivo, que sea integrativo de ambas partes. Pero para ello, para poder llegar a ello, pues primero necesitamos rescatar ese femenino, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya poner en marcha este vínculo, ¿no? O esta relación que hay entre estas dos energías. De ahí que la fuerza sea el femenino integral, que lo incluya todo. A partir de ahí empezaste a acompañar pues, a mujeres y a hombres, tanto de una manera presencial, haciendo tus talleres, tus retiros, como online, ¿no? Y ahora vamos a venir un poco más aquí. Hay tanta historia que nos podríamos perder y no nos llegaría el espacio para ver todo ese viaje, ¿no? Para llegar a este rediseño vincular, del que también vamos a hablar, y de estos viajes regenerativos, quería hablar de la importancia que ha sido para ti el año pasado, el 2022, para encontrarte en esos lugares que buscabas de niña también, para lo que hoy también quieres compartir, transmitir. Sí, pues bueno, el viaje del año pasado pues fue como pues todos estos viajes que os fui compartiendo, ¿no? Hasta ahora fue de nuevo pues yo había querido estar ya
en este espacio de permacultura Binómad, que hacen un festival en el Sáhara, en la zona de Marruecos. Había querido estar en el 2020, justo antes de la pandemia, y yo llegaba de Inglaterra como el fin de semana anterior a que fuese el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, como iba así como muy justita, ¿no? Pues decidí esperarme como, vale, vamos a ver cómo llegamos y luego decido si me voy al Sáhara o si no. Y bueno, pues luego ya pasó toda la historia esta de pandemia y ya como que pues se quedó ahí, ¿no? Y el año pasado, cuando vi el cartel de que volvían a celebrar el festival, fue como, bueno, pues allá me voy, esta vez sí. Y pues aprovechando una tradición que tengo desde hace unos años, que es que en mi cumpleaños me voy de viaje a algún lugar, sea más cerca o más lejos, pero es como mi forma de celebrarme. Pues como que me cogí el viaje este para irme a Marruecos y unos días más para quedarme y poder pasar por allí pues mi cumpleaños. Y, y bueno, para mí fue como un momento muy interesante e importante en este punto en el que me encuentro ahora, porque fue como, pues, esto que te compartía, ¿no? Como después de todo este camino de desarrollo personal, ¿no? Y de crecimiento de mí misma, ¿no? Pues hacía como un tiempo que estaba como queriendo ir un poco más allá, ¿no? Y era como, vale, ahora ya creo que me conozco bastante, seguro hay muchas cosas que no y que iré descubriendo a lo largo del camino. Pero creo que sí tengo como esa capacidad de poder observarme y de poder gestionar lo que sea que se está moviendo en mí. Y ahora como que me apetecía esta parte de, pues esto, ¿no? Del rediseño vincular, de, vale, todos hemos hecho más o menos camino, ¿no? De crecimiento personal, de búsqueda interna, de autoconocimiento, pero se quedó ahí, ¿no? Se quedó en, vale, me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis necesidades, sé poner límites, pero ahora cómo hago para llevar esto hacia lo relacional, ¿no? Y que no se quede en esto que muchas veces se sigue dando, que es una exigencia ante los vínculos, ¿no? De, vale, yo es como que conozco todo esto, ¿no? Que hay aquí y exijo que tú también conozcas todo eso que hay en ti para que entonces podamos encontrarnos, ¿no? Desde un lugar que creemos que puede ser más sano para ambos, ¿no? Pero ahí para mí sigue habiendo como pues esto que de lo que estoy hablando, que es esa exigencia, muchas veces inconsciente, por supuesto, ¿no? Y pues eso, venía como con estas ganas de querer desarrollar más este aspecto, ¿no? Como de vamos a ver cómo podemos empezar a vincularnos y a relacionarnos, ya no solamente con estas dos energías que hay en mí, sino hacia afuera, ¿no? En nuestros vínculos en todos los aspectos, no solamente en mi vínculo de pareja, sino eso, en el trabajo en equipos, por ejemplo, ¿no? Que también tiene mucho que ver con todo esto. Y bueno, ahí pues en el festival este de permacultura de Binómad, pues ahí fue como que se me abrió un espacio, ¿no? En el que se abrieron muchas puertas para mí en todos los sentidos, ¿no? O sea, tanto a nivel de desbloqueo de memorias inconscientes que había en mi cuerpo, ¿no? Y que se movieron durante ese viaje y que me ayudaron a comprender muchas cosas que seguían pasando en mí y que seguían estando presentes en mí, como también a poder, pues, eso, ¿no? Como abrirme a otra cosa diferente, ¿no? Y empezar a intuir, porque todavía no como no ver, pero sí a intuir que podía haber otra forma de vincularnos y de relacionarnos, ¿no? Pues igual que podemos hacerlo con la naturaleza, para mí la naturaleza, la tierra siempre es una gran maestra, ¿no? Y por eso me gusta mucho como
pues observarla y ver cómo son pues precisamente eso, ¿no? Estas relaciones, estos vínculos entre las diferentes especias, ¿no? que hay en ella, que conviven en ella y conviven en armonía, ¿no? Pues esto como que a través de este espacio que se generó en el Binomat, pues como que algo se encendió en mí, ¿no? Y fue como, pues sí, todas estas especies que hay en la naturaleza pueden interrelacionarse y de hecho se interrelacionan, ¿no? De una forma armónica y de una forma en la que todos ganan, ¿no? Y no hay una expectativa o una exigencia de que tú tienes que darme esto o hacer esto, ¿no? Para que yo me sienta o esté bien o lo que sea que se nos pase adentro, ¿no? Sino que hay un ganar para todas las partes, pues nosotros como parte de esta naturaleza también podemos relacionarnos desde ahí, ¿no? Solo tenemos que descubrir cómo hacerlo. Y cómo hacerlo no solamente de forma individual, porque quizás yo sí puedo verlo como de mí hacia la naturaleza, sino hacerlo como equipo humano, ¿no? Como especie humana, cómo podemos empezar a vincularnos y a relacionarnos entre nosotros, entre grupos diferentes de nosotros y también con la naturaleza, ¿no? Y esto es la interdependencia, que no tiene, que a veces se confunde, ¿no? Porque a veces, bueno, tenemos como esta idea también de la independencia, ¿no? Que también fue muy buscada durante muchos años, también yo la busqué durante muchos años, ¿no? Y no tiene nada que ver con la interdependencia, ¿no? La interdependencia es esto que os estaba compartiendo, ¿no? Cómo podemos entrar a formar parte de este ecosistema que es la vida y cómo podemos hacer que este ecosistema que es la vida y del que formamos parte sea un ecosistema que esté funcionando en amor y en abundancia, como lo hace la naturaleza por sí sola, pero que nos incluya a nosotros, humanos, como parte de esa naturaleza, ¿no? Porque hasta ahora estamos como la mayoría, por lo menos, no hay como esta idea de que la humanidad está como en otro nivel diferente, ¿no? Y como que se mueve en otro lugar diferente. Y para mí la interdependencia y este rediseño vincular pasa por esto, ¿no? Pasa por volver a recordarnos que formamos parte de un ecosistema, que es el ecosistema que hay en la naturaleza, y que si nosotros volvemos a entrar dentro de este sistema y empezamos a recordar cómo podemos relacionarnos desde ahí, tanto en nosotros, en nuestra raza, como hacia afuera, hacia otras, entonces podemos empezar a crear estos nuevos sistemas, ¿no? En los que, pues eso, en los que estemos en este amor y en esta abundancia que podemos ver en el resto de especies que hay en la naturaleza conviviendo e interrelacionándose, ¿no? Los árboles no vemos, ¿no? Que entran dentro de esas expectativas con... Esto se ve mucho en permacultura, ¿no? Y yo hasta ese momento la permacultura la conocía ya de años atrás, pero no fue hasta ese momento. Ahora no recuerdo exactamente como cuál fue el momento clave, pero sí recuerdo como muy fuerte la sensación de estar ahí en el desierto y de repente como esto, ¿no? Como recordar esta sensación de, sí, podemos relacionarnos con la naturaleza desde otro lugar diferente y también entre nosotros, ¿no? Y como que, bueno, pues como que ahí que se despertó este recuerdo en mí, porque además fue justo antes de tener, ya recuerdo cuándo fue cuando estábamos plantando los árboles en el desierto. Y fue justo como estaba ahí como plantando mi granado en el desierto y entonces como conecté con esa sensación de que sí podía ser de otra forma, ¿no? Y como que todo lo que estábamos viviendo allí, de poder ver
reverdecer un desierto, ¿no? O sea, de que las puertas del desierto, ese océano infinito de arena, estaba justo al otro lado del muro y para aquí del muro había un bosque, ¿no? Y era como, si esto puede hacerse aquí, en el desierto, si puede haber esta interrelación en el desierto, pues, entre el desierto y el bosque, ¿no? Pues esto como que de repente encendió algo en mí, ¿no? Y bueno, ahí pues eso, también tuve como un momento de ver como pues ese desierto verde, ¿no? Como, pues eso, como los típicos bosques que aquí estamos muy acostumbrados a verlos, pero allí ya tú sabes que no es así, ¿no? Que es muy, muy diferente, pero fue como de repente como poder fusionar, ¿no? Como estas dos imágenes de, por un lado, tener como toda esa arena y todo ese desierto, y justo al lado tener ese bosque, ¿no? Que empezaba a estar pues tan lleno de vida, ¿no? E incluso pues eso, justo la noche en la que llegamos, pues nos encontramos con una familia de sapos allí en el oasis, ¿no? Y eso para mí también fue como un momento de, pero estamos en el desierto, ¿cómo llegó un sapo hasta aquí? ¿No? Y bueno, como que fueron así como muchos momentos, ¿no? De pues estos impactos, ¿no? Que te da pues el moverte de la zona en la que estás habitualmente, ¿no? Y que te permite pues hacer estos cuestionamientos, ¿no? Internos. Y bueno, pues a partir de ahí, de ese viaje y de todo lo que se movió en ese viaje, pues vino todo lo demás, ¿no? Vino el viaje a Mauritania y todo lo que también trajo Mauritania después y todo lo que se está moviendo ahora también. Has dicho muchas cosas en poco tiempo. Y has hablado de naturaleza y también has hablado con esas pinceladas, ¿no? Sobre la permacultura. Y yo lo recojo con algo que necesitamos como recordar, que todos somos seres sintientes. Y eso nos lo muestra esa interacción con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí, pues, como casi todo, de repente descubres algo, ya lo acompañas en ese rediseño vincular del que hablas y ya formas parte de ese proyecto, ¿no? También ya te has implicado en ese proyecto de permacultura. Va a haber un festival, un encuentro, perdón, una semana aquí en Galicia, ¿no? En Pontevedra, Sí, quiero recordar. sí, en Acañiza, sí. Sí, la verdad, pues eso, que me gustaría también como agradecer, ¿no? al proyecto, a Permacultura Binomat y también a Pere, que es uno de los co-creadores, ¿no? del proyecto. Pues eso que me hizo la invitación primero a regresar, ¿no? En marzo como voluntaria y a ofrecer algunas prácticas en el encuentro de este año y ahora formar parte del equipo de coordinación, ¿no? Para este próximo encuentro que, como decías, que va a ser aquí en Galicia, que también es como un cambio muy grande, ¿no? Porque pues eso, vienen como proyecto desde muchos años haciendo festival. Creo que era el cuarto festival que hacían como permacultura binómad en el Sáhara, porque antes tenían otro proyecto anterior que era permacultura África, si no recuerdo mal. A ver si no digo mal, pero creo que era esto. Y bueno, pues este va a ser como el primer festival que se va a hacer aquí en Galicia, que va a ser una semanita del 23 de junio al 30 y en Acañiza, en un lugar estupendo que se llama Finca Briabrí
y que bueno, que están también como en un momento de transición, ¿no? De cambio en el que buscan pues precisamente eso, ¿no? Cómo volver a conectarse un poco más con la naturaleza y desde un lugar diferente también, ¿no? Y desde ahí pues hacia uno mismo. También has hablado de Sáhara. Yo sé como que esa niña de la que hablabas, inquieta, ¿dónde estará mi lugar, mis viajes, mi Corán, mis culturas, mi ideología por aquí, por otro lado, conocer? Y de repente me llega a mí, y ahora voy a hablar en primera persona, me llega el momento donde Erika organiza un viaje a Sáhara, a Montaña. Yo lo único que necesité fue saber que lo organizaba y que lo había creado Erika, y lo demás fue entregarme. Y lo demás ya fue recoger la experiencia. Cada uno del que está escuchando sabrá que bueno, pues un viaje al desierto es un viaje hacia uno mismo, un viaje de transformación, un viaje de seguir conociéndose uno más a uno mismo, un viaje de apertura. También recuerdas viaje de autocuestionamiento. Qué fácil verlo desde aquí, después desde allí, estar allí, ¿no? Pues también así lo quería compartir desde esa primera persona. Quien me escucha habitualmente sabe que comparto como Mauritania como algo que escuchamos al principio, como que volveremos a poner. Devolveré y así también quiero que lo sepáis, que Erika está organizando ahora estos viajes y ya tenemos un próximo viaje en el mes de octubre, ¿no, Erika? Sí, sí, bueno, aquí también pues eso, agradecer un montón a Hadrami, ¿no? Y a su tío, que su tío fue como el que, pues el que puso ahí como la semillita, ¿no? Con esa invitación de cuando quieras volver, vente que te invito, ¿no? A pasar aquí al campamento de Benamera, donde estuvimos con estos monolitos, que en el primer viaje que yo estuve ahí en Mauritania, pues fue como el lugar, ¿no? De todos los diferentes lugares donde estuvimos, este fue como para mí el lugar. Así en mayúsculas. Y bueno, pues él, ahí Cadi, que es el tío de Hadrami, me hizo esa invitación de regresar. Y luego Hadrami, pues ese impulso también, ¿no? De decir, bueno, pues puedes probar, ¿no? A que si quiere venir alguien contigo, pues organizas un viaje y te traes a tus amigos, ¿no? Y fue como, ah, pues claro, sí, podría ser. Y entonces me los llevé. Y bueno, fue un viaje maravilloso. Yo recuerdo el día que regresé, hacía pocos días que había regresado de Mauritania y recuerdo de estar ahí en el retiro que organizabais en la casita, en la 11, y estaba compartiendo y recuerdo a María y a ti, ¿no? De decir, de yo tener como esta idea de, sí, hay un sitio en Mauritania, un campamento, ahí al lado de dos monolitos que como que me tocó algo dentro, ¿no? Y sí, seguramente para octubre organizaré un viaje, ¿no? Y volveré para allá con un grupo. Y vosotros fuisteis los primeros en decir sí, ¿no? Un gran sí a ir. Solo que el sí se adelantó unos meses, ¿no? Y nos fuimos un poco antes de octubre. Pero bueno, eso que ahora mismo pues se está abriendo por ahí, ¿no? Ese espacio pues para regresar al Sáhara, que, que para mí es uno de esos lugares, ¿no? De pequeña, igual que de pequeña decía que iba a vivir en Lugo y estoy viviendo en Lugo, pues el Sáhara también es como una de esas ideas o sueños que tengo desde pequeña, ¿no?
como que no tenía muy claro el qué en el Sáhara, pero era como súper enfocada con el Sáhara es el lugar, ¿no? Y bueno, pues el lugar es el Sáhara en Mauritania y, y pues ahora se está abriendo ese espacio para ir para allá y compartir. Y compartir mucho con, pues eso, no solamente un viaje pues de turismo, ¿no? Como puede ser lo habitual o un viaje de practicar yoga en la esterilla, ¿no? Que también podría ser como más habitual, sino pues este tipo de viajes en el que es como a mí me sale, ¿no? Y como yo vivo también pues en mi día a día, ¿no? Que es como, vale, yo tengo esta idea, ¿no? O creo que puede ir por aquí, pero me abro a lo que la vida me está mostrando que es, ¿no? Y pues desde ahí, ¿no? Pues se dan estos momentos de compartir y estos momentos de magia, ¿no? Que vivimos en el viaje, en el que de repente pasaban cosas inesperadas y que nos ayudaban mucho, ¿no? A ese viaje de transformación y a todos esos cuestionamientos que realmente surgían, ¿no? Y que surgen porque es como de repente, pues eso, ¿no? Estás compartiendo con una cultura que es súper diferente a la nuestra, estás recibiendo otros estímulos completamente diferentes, ¿no? Porque cambia muchísimo bueno, el paisaje, la forma de vincularte, como todo es muy diferente y eso habitualmente pues nos hace estar como más atentos, ¿no? A la vida y a lo que recibimos y también hacer como ese cuestionamiento de, vale, ok, estoy viendo como que hay otras posibilidades, ¿no? O estoy percibiendo la vida de otra forma diferente y eso me permite cuestionar la vida que llevo habitualmente, ¿no? Y poder, pues eso, como revisar qué aspectos de esa vida sí siguen en coherencia con quién soy yo hoy y que otros pues necesitan transformarse de alguna forma o rediseñarse de alguna forma. Resalto la importancia de sentirse acompañado cuando te estás transformando y cuando estás, ¿no? Abriendo algo nuevo, pues como bien dices, en otra cultura, con otra ideología. Y resalto que esos acompañamientos tuyos que haces, de los cuales somos conocedores, acompañas a que encuentren también ese sentido, ¿no? De sus vidas. Y también te quería preguntar a ti, después de ese viaje, desde esa niña, desde esa adolescente, desde esa búsqueda, ¿qué sentido tiene para ti hoy tu vida? Pues tiene todo el sentido, porque me siento como muy alineada en realidad con lo que la vida me trae, ¿no? Pues todo esto, por ejemplo, ¿no? De estos proyectos nuevos que están saliendo, tanto esta colaboración con Permacultura Binomad, como el Florium también, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta forma nueva de vincularnos, con ¿Qué es eso? esto. Perdona, ¿qué es eso del Florium? El Florium Que, no te lo puedes sí, perder. Es un ¿no? festival maravilloso que va a haber el 8 y 9 de julio en Irishoa. Ah, sí. ¿Y eso dónde viene cayendo? ¿En un lugar llamado Galicia? Aunque... En Galicia, sí. Ah, no. Mm, Fantástico. Florium, qué Romaría interesante. Tribal. ¿Va, va también de ese rediseño vincular para practicar el Intercept? ¿También va todo eso? Sí, además es que ahí lo estamos poniendo ya en práctica desde minuto cero, porque Oh, ya es como todo el festival se está creando desde ahí, desde ese rediseño vincular, ¿no? Entonces, no es un festival al uso, es una romería tribal, que es otra cosa, porque es como que la estamos creando entre todos. Mira, ahí tenemos a Nayara, que es no. la soñadora de este festival. Bien. ¿Y cómo
cómo puedo seguir interesándome en ello? Porque, claro, si me llama la atención, la curiosidad. Pues ahí, pues a través de redes pueden seguirnos, Florium Romaría Tribal. Bien. Y ahí os contamos todo, todos los detalles. Y tú también formas parte. Sí, y tú también. ¡Wow! Y mucha gente que está por aquí, además de Nayara, Bien, la soñadora, pues mira, María, bien. Moji, O sea que como seres sintientes vamos a poner en valor todo esto que estamos hoy compartiendo, ¿no? eso es. Y en la naturaleza. Y en la naturaleza, en plena naturaleza, claro, para empezar a practicar esa interdependencia, ¿no? Con la naturaleza, entre nosotros, en todos esos ámbitos, ¿no? Y que podamos empezar a construir esa nueva forma de vincularnos, ¿no? Desde ese amor, desde esa abundancia y desde esa plenitud. Mm, interesante, ¿eh? Porque claro, al final, interdependencia y amor con todo eso que vamos a poner en práctica. O sea que estamos encontrando ya un cierto sentido, ¿no? A lo que estás compartiendo, porque estamos como que entre unos cuantos seres humanos creando, contribuyendo y tratando de transmitir, ¿no? Que es posible. Lo vamos a experimentar por nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, los sueños están para materializarlos, ¿no? Así que es una bonita forma también de poner en práctica ese interser, ¿no? Porque la naturaleza, pues también materializa todos sus sueños, ¿no? En toda esa belleza que nos da, ¿no? Tanto de flora como de fauna, pues ahí está materializado, ¿no? Toda esa belleza y pues nosotros también vamos a ponerlo en práctica a través de este Florium Romaría Tribal. Pues ya sabéis, ya estáis escuchando, ya empieza a sonar por ahí la música en las redes sociales, es darle ahí a seguir y a continuar ahí profundizando y ya vendrán más novedades. Bueno, Erika, ¿qué más me quieres contar? Algo que se me haya quedado que en este momento sea importante para ti. Algo que se te haya quedado. Nada, que eso, que la gente que quiera experimentar esto que es el interser, ¿no? Y la interdependencia, pues eso, que tiene muchas oportunidades de hacerlo, ¿no? A través, pues, de todos estos eventos que fuimos nombrando, ¿no? Del Florium, de Permacultura Binoma, de los viajes, y nosotros estamos ya ahí, ¿no? Poniendo en práctica esto para que podamos como, pues eso, ¿no? Empezar a ver que es posible otra forma de vivir, ¿no? Y ahí vuelvo a cuando era niña, ¿no? Y esta intuición o este sentir que yo tenía de que había otra forma, ¿no? Que no era la que me estaban contando. Y por eso te decía también antes que para mí tiene todo el sentido, ¿no? A día de hoy mi vida, porque pues estoy viendo realmente, ¿no? Que eso que era una intuición o que yo creía que era una intuición o una sensación, ¿no? Cuando era pequeña, pues se está dando, ¿no? Está, está manifestándose, está floreciendo, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese camino, ¿no? Desde mi gestación hasta hoy, pues tiene todo el sentido para mí, ¿no? Porque todos esos momentos pues eso, de subir, bajar, de pa' aquí, para allá, de montaña rusa, que es la vida, pues tienen este sentido, ¿no? Que ahora me permite como poder estar aquí dándome cuenta de que aquello que yo sentía cuando era niña, sí es, ¿no? Y volviendo pues a conectar, ¿no? Con esa parte y volviendo a honrar, ¿no? Y nombrándola como a ti te gusta también.
nombrando a esa niña que soñaba y que confiaba en que había otra forma, ¿no? Y que ahora pues ahí se está dando. Y eso es, como las palabras por las cuales empecé al principio, con esa confianza en ti misma, en continuar, en buscar, pues ahora es lo que acompañas, esa coherencia, esa integridad, esa presencia y ese saber estar tuyo, allá donde estás. Y también lo quería valorar y honrar y nombrar. Y ya sabes que nuestra despedida... Volveremos. Allá en ese festival de permacultura, en aquellos que vayan a ese próximo viaje en octubre, vaya quien vaya, a ese después del Florium, que sea esta una energía de querer volver. Y justo esto, ¿no? El volver a reconciliarnos con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Ha sido un placer, un regalo poder practicar el interser sintiendo y que nos sientan ahora aquí y cuando nos escuchen más tarde. Y que se animen a practicar el interser. Gracias. Como la vida habla, pues con una certeza, a través de lo que has compartido de tu historia, de tu viaje, pues como sabes, es. Muchas gracias, Erika Falcón. Delgado. ¿Cuál es? Delgado. Erika María Falcón Delgado. Eso es. Y una honra en grande Gracias. a ese abuelo paterno y a esa abuela materna. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por la invitación, José Antonio, por traerme a tu hogar en todos los sentidos. Un placer. Seguiremos viajando juntos. Claro. Seguiremos volviendo para seguir reconciliándonos y conociéndonos más a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Y volver otra vez a empezar. Volveré, aunque sea lo último que haga. Volveré